Que Dios nos bendiga. Hay un salmo que a mí me gusta mucho y creo que lo he compartido muchas veces en la iglesia con todo el mundo. Y es un salmo que yo se lo leí a Dios porque yo no tenía una tradición cristiana, evangélica, entonces no sabía esto de orar. Y entonces yo cogía los salmos y se los leía a Dios. Y de este salmo tengo recuerdo porque lo leía mucho y se lo recitaba a Dios. Y creo que también es algo que todo el mundo puede hacer. A veces no nos salen las palabras de oración y yo te digo, también te doy un consejo: coge los salmos y recítalo en voz alta, porque son oraciones. Y son oraciones preciosas que si nosotros las hacemos nuestras, son oraciones que nos pueden cambiar la vida. Y yo recuerdo algunos lugares de donde yo vivía. Hoy le decía a Lili, recuerdo tal lugar, con este salmo. O sea, cuando leo este salmo recuerdo ese sitio. Es evidente que cuando yo estaba caminando por ese sitio iba recitándolo a este salmo, lo iba leyendo, ¿no? Y es el Salmo 119. Es el salmo más largo que hay. Obviamente no lo voy a predicar todo porque si no estaríamos aquí hasta pasado mañana. Había una persona que venía a la iglesia que siempre se quedaba atrás y yo estaba predicando un día y le dijo a alguien: es increíble, yo leo la Biblia y no entiendo nada, y refiriéndose a mí, leo un versículo y tiene trabajo para 2 horas, ¿no? Así que si yo hiciera eso ahora estaríamos aquí 20 horas con el Salmo 119. Pero vamos a leer algunos versículos y sobre todo también decirte deciros que en este salmo hay un mensaje oculto. No sé si mensaje oculto, hay un mensaje que está ahí disimulado en el Salmo 119. Y es que el Salmo 19 muestra a Jesús de una manera tan fuerte. Es más, yo creo que Jesús en muchas ocasiones tuvo en mente este salmo cuando dio alguna de las enseñanzas. Y vamos a leer solo algunos versículos. El versículo 25 en adelante dice, mira esto: abatida hasta el polvo está mi alma. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes han estado abatidos alguna vez. Abatido significa... bueno, hay una estatua, hay una escultura griega del guerrero herido, que para mí es la imagen de la persona abatida. No sé si sabéis de la que me refiero. Es un guerrero que está tirado en el suelo con una herida. Y para mí esa es la imagen del abatido, de alguien que no tiene fuerza, que ya no puede levantarse. A mí esto me pasó muchas veces en la vida. A veces uno está abatido por cosas reales que sucedieron y otras veces simplemente por temores, por pensamientos. Miren, estamos viviendo una etapa muy difícil en el mundo. A mí me llama mucho la atención que no una persona, varias personas nos han preguntado directa o indirectamente, gente que no conoce a Jesús, ¿este es el fin del mundo? Porque una pandemia fuerte que avasalló el mundo, luego guerra hay en todo el mundo todos los años, pero claro, ahora hay una guerra aquí más cercana, y ahora viene un problema económico muy fuerte, terrible, ¿no? Y luego vino la tormenta de arena. Y yo no creo que la tormenta de arena signifique que estemos en el fin del mundo. Pero sí les voy a decir algo. Sé que esta tormenta de arena no es normal para esta época del año. Y eso no digo que sea el fin del mundo, pero sí significa que nos estamos cargando el planeta. Y que hay un descontrol en el clima que es espantoso y que me está dando miedo ya. Porque esta tormenta nunca llegó aquí, en esta época del año. Lo que sí sé es que son principios de dolores, que hay muchas situaciones difíciles y que sobre todas las cosas esto está produciendo mucha ansiedad en mucha gente. Mucha ansiedad, ya sea algunos por temor a la enfermedad que pasó, otros por agobio de la enfermedad, luego por la situación de guerra, luego por la situación de la economía. Cuando no es por una cosa es por otra. Están los que están abatidos por las situaciones que vivimos y otros se terminan abatiendo porque están siempre pensando en qué malos son los gobiernos y cómo nos están machacando. Y al final, por un lado, por otro, terminamos con el alma cargada, cansada. Este texto dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame, dice, según tu palabra. O sea, dame vida por medio de tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Lo que está diciendo David: he orado
he puesto mis caminos, mi vida delante de ti, y tú me respondiste. Y luego dice, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová. No me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Este texto es precioso. ¿Sabes lo que está diciendo? Yo sé que voy a poder cumplir con tu voluntad para mi vida. No solamente los mandamientos o reglamentos que Dios te ponga. Te estoy hablando también del camino de vida para vida. Este texto dice, cuando ensanches mi corazón, nosotros no podemos correr con el corazón compungido. Nosotros no podemos correr por la vida con el corazón triste. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó muchas veces que estás tan cargado, tan cansado, que hasta pierdes las fuerzas físicas, no tienes ganas ni de salir de tu casa. Este texto dice, cuando ensanches mi corazón, yo voy a correr. ¿Sabes? Yo pienso en lo que estamos viviendo. Es un palo tras otro en la sociedad en la que vivimos. Ahora la situación económica es durísima. Y va a ser durísima. Yo ayer pensaba que cuánta gente, yo no voy aquí a entrar en política ni en defender a nadie, pero cuánta gente se está enfadando con los camioneros los transportistas porque no llevan mercancías a los supermercados. Y es la forma fácil. O sea, si nosotros nos hemos acostumbrado en Europa a que todo lo tenemos, el yogur que querramos con los bífidos, los no sé qué, los no sé cuántos, yo esto lo entiendo. Pero hay un problema más de fondo y son todos los sinvergüenzas que especulan con el precio del petróleo y que especulan con el precio del gasóleo y que en realidad mañana podemos tener supermercados llenos de comida, pero no vamos a poder comprar nada. Yo no estoy defendiendo aquí a los camioneros, no es eso. Simplemente decir que a veces no todos los malos son tan malos y no todos los buenos son tan buenos. Pero las víctimas somos siempre los mismos. Entonces vienen situaciones que son muy complicadas. Es difícil ir a comprar pañales para los niños porque son carísimos. No solamente son carísimos, sino que ahora ya no hay. Y entonces hay una fractura social. Terminamos con la sociedad medio fracturada, con los que se vacunan, los que no se vacunan. Ahora la sociedad fracturada por lo que unos hacen, lo que otros no hacen. Esto es estresante. Llega un momento en el cual tú estás cargado y lo único que escuchas en televisión, en radio, en periódicos, por donde vayas, es todo esto. A mí me estresa ya todo lo que estoy viendo. Me duele mucho y oro, ¿verdad? Pero es muy estresante todo lo que está pasando con la guerra en Ucrania. Llega un momento donde el corazón se te carga. Hay fotos de ver tanta gente joven muerta, ucranianos y rusos, da lo mismo. Yo veía un vídeo de Aitor que hizo Kitty para el Día del Padre, jugando con sus hijos. Yo pensaba, ¿cuántos padres, cuántas madres, da lo mismo, son rusos, ucranianos? Hoy están desesperados pensando, ¿cómo estará mi hijo? Yo viví muy de cerca la guerra de las Malvinas. En aquel tiempo los malos fuimos los argentinos, los que todo el mundo dijo que habíamos invadido. Los argentinos en aquel tiempo consideramos que esa tierra era nuestra. Y da lo mismo. Lo cierto es que quedaron cadáveres por todos lados y sus padres todavía viven. Los padres de esos chicos todavía viven, han pasado ya 40 años. Y esos padres han vivido 40 años sin ver crecer a sus hijos. Y da lo mismo si eran los buenos o los malos, son vidas que se van. Es dolor, son lágrimas, son madres que se desesperan por esto. Todo esto es muy estresante. Este texto dice, guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino y confirma la palabra a tu siervo que te teme. Mira, este texto, este salmo, yo espero hoy no predicar mucho, de verdad. Este salmo habla de tres elementos que son fundamentales en la vida. El camino, la palabra y la vida. El Salmo 119 habla mucho del camino, habla mucho de la palabra y habla mucho de la vida. Por eso te dije que este Salmo, en forma escondida, si se quiere, no sé si escondida, ¿no? Habla de Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Este Salmo habla del camino, la verdad y la vida. Mucha gente ha intentado interpretar las palabras de Jesús, que si era del tabernáculo, que si era aquí, que si era allá. Eso estaba hablando literalmente de estas cosas en la cosmovisión judía, es mucho más claro entenderlo.
Por eso son tres conceptos: el camino, la palabra y la vida, que van unidos siempre, que siempre estarán unidos. La vida en este salmo la vida es mostrada en este salmo como la existencia, como las vivencias que transitan en un camino. Por favor, escúchame bien, mira. En este salmo, la vida es mostrada como la existencia de un ser que transita un camino. No es la vida en sí el camino. La vida transita un camino en este salmo. Y se muestra la vida como eso, como que la vida está transitando un camino. Y no como la existencia, o mejor dicho, como una serie de acontecimientos aislados que debemos disfrutar. A veces tenemos la idea de que la vida son acontecimientos aislados que hay que disfrutarlos. Parece que vivimos un año aislado de otro año y que termina con las vacaciones que hay que disfrutar y volver otro año. Y no nos damos cuenta que la vida es un todo, que la vida comenzó el día que tu padre y tu madre te engendraron y que existirá eternamente y que todo tiene que ver con todo. Este salmo habla de eso, habla de la vida que va transitando un camino y que vamos desarrollando nuestra existencia en ese camino, y que al mismo tiempo todas las cosas vuelven como ciclos. Eso muestra la Biblia, como ciclos que vuelven. Es un camino y la vida va allí. Es el camino de vida donde crecemos en vida y donde vamos dejando vida para otros. Por eso te dije recién, el camino en sí es la palabra de Dios. Son sus mandamientos, enseñanzas, dirección. Y esto nos lleva a la vida. Mientras tanto, y al mismo tiempo, nuestra vida transita y crece en este camino. Te decía recién que este salmo habla de la vida y habla del camino, que es un camino trazado por Dios. Nuestro camino en la vida no es nuestro. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El camino que tenemos en la vida es un camino trazado por Dios, por lo tanto no es nuestro camino. Es propiedad y no es propiedad ni diseño nuestro la vida. La vida es propiedad y es diseño de Dios. Y nosotros hemos optado por transitar en este camino. Entonces sí, es nuestro camino porque por ahí va nuestra vida, pero no porque seamos dueños de él. No sé si me puedo expresar bien o si se puede entender. No. Nuestra vida se va desarrollando y va creciendo en un plan y en un propósito que Dios lo trazó. Y no es nuestro camino porque lo hayamos diseñado nosotros, sino porque Dios lo diseñó. Y porque es nuestro camino en sí, por el solo hecho de que Dios nos lo ha prestado, por así decir. ¿Amén? No sé si lo puedo. Por eso te decía, nuestro camino no es nuestro. Porque nuestro camino también es de quienes vienen detrás nuestro. Este es el problema que tenemos los seres humanos. Yo sé que lo que te dije recién parece muy filosófico. Intento que no lo sea. De verdad me pone un poco nervioso y ansioso de poder expresarlo bien. Porque nosotros a veces pensamos que somos dueños de la vida. Nosotros no somos dueños de la vida. Ni siquiera somos dueños del camino que transita nuestra vida. Nosotros vivimos. Y Dios nos ha prestado este camino. Pero yo circunstancialmente estoy caminando aquí. Pero yo me iré también de aquí. Este camino sigue. Y detrás mío viene gente. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Enséñale que el camino que tiene no es propio. Es un plan y un propósito trazado por Dios, diseñado por Dios, y que su vida se está desarrollando en ese camino.
Por eso yo te decía recién, me duele tanto, por tantas razones, ver un chico muerto. Me da lo mismo si tiene la etiqueta rusa o ucraniana. Porque es una vida que se fue. Es un camino truncado. Es un papá que no volverá a casa. Es un hijo que no volverá a casa. Me da lo mismo. Yo estoy por encima de estas cosas. Nuestro camino, te decía, no es nuestro, también es de los que vienen detrás. Este salmo habla del camino, habla de la vida. Y como pueblo de Dios nosotros tenemos que discernir los tiempos que estamos viviendo. Pero no solamente el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, sino también todas las personas que amen la vida. Vivimos tiempos difíciles. En Jueces, capítulo 2, versículo 7, dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Eran ya viejitos aquellos hombres y aquellas mujeres jóvenes que entraron a la tierra prometida. Aquellos hombres jóvenes que entraron a Jericó. Rahab ya había muerto, viejita. Y toda esta gente había muerto. Toda la generación de Josué. Y dice el texto: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y mira esto: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Eso es un texto muy doloroso. Se levantó toda una generación que no conocía a Dios, ni siquiera sabía la obra que Dios había hecho con sus padres. Esto es muy duro. Por eso te dije recién, a veces cometemos el gravísimo error de pensar que la vida es nuestra, el camino es nuestro. No. Nosotros caminamos en un camino prestado. Ese camino prestado o ese camino otorgado es la palabra que Dios nos dio. Yo no soy dueño de la palabra. Dios me da sus palabras, Dios me habla, pero Él sigue siendo el dueño de la palabra. Si yo me creo dueño de la palabra, entonces el cumplimiento de la palabra dependerá de mí. Pero como yo no soy dueño de la palabra, Dios se encargará de cumplir. Pero esta palabra, este camino no es mío. Yo vine un día a este mundo y así me iré si Cristo no viene antes. Y detrás mío vienen mis hijas, y detrás de mis hijas vienen mis nietos, y detrás de los nietos vendrán otras personas. El otro día me llamó por teléfono una persona muy querida, a quien yo quiero y amo y respeto mucho además, y admiro. Se llama José María Baena, el pastor en Sevilla. Y cuando nosotros llegamos a España, a los 2 días de estar aquí en España, fuimos a su casa. Él nos recibió en Sevilla. Y después en su iglesia lloraron por nosotros y nos mandaron para aquí, para Granada. Y me llamó, yo estaba trabajando en el local, y me dijo: ¿dónde estás? Que no tienes cobertura. Y le dije: estoy en este local. Y comencé a contarle, y le dije, me dijo: ¿dónde es? Porque él conoce mucho Granada. Y le dije: en Calle Alamar. Y me dijo: wow, es en el centro. Qué bien, Daniel, me dijo. Qué bien. Y él me dijo al final: estás entrando allí, ¿eh? Y me dijo: ¿cuánto hace que viniste a mi casa? Y saben, el 2 de abril, ahora, el 2 de abril, Lili y yo cumplimos 30 años de estar en Granada. 30 años. Parece que fue ayer. Son 30 años. Y él me dijo: me acuerdo que viniste con tu hija, que tenía 4 o 5 meses, tenía, Anita. Me decía 30 años ya. Y pasaron muchas cosas en estos 30 años. Y se formó mucha gente, y nació mucha gente. Y siempre pienso en este texto. Yo no quiero que se levante una generación que no conozca al Dios de sus padres, ni sepa todo lo que Dios hizo. El otro día le decía a Lili: cuántos caminos recorridos, ¿no? Cuántos años, cuántas luchas, cuántos conflictos, cuántas enfermedades. Por eso necesitamos entender que Dios tiene un camino, que es su palabra, y nuestra vida transita en ella, para vida. Siempre irá unido el camino, la palabra, la vida. De hecho, te dije recién, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces necesitamos entender estas cosas. Puedes verlo desde el punto de vista religioso, pero Jesús fue mucho más profundo, porque Él dijo: yo soy, por lo tanto, si estás unido a mí. El versículo 37 del Salmo dice: aparta mis ojos, que no vean la vanidad
y avívame en tu camino. ¿Sabes? La vanidad aquí en este texto es todo lo que es malo, fraudulento, engañoso. Nosotros hablamos de vanidad siempre como la excesiva admiración por uno mismo, por su propia imagen, porque eso es vano, pero no es eso solamente la vanidad. La vanidad literalmente es el humo, es la niebla que se disipa cuando sale el sol. Lo vano es todo aquello que no tiene consistencia, lo que es engañoso. Escúchame bien, lo vano son los espejismos de la vida. Este texto dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, lo que no es real. Aparta mis ojos de lo que no es real, pero que me daña. El miedo a una enfermedad, el miedo a una situación económica, los espejismos que traen el mal, espejismos que nos distraen del objetivo de la vida. El hombre que en su edad mediana busca una mujer más joven porque quiere sentirse joven, o la mujer que se distrae en otras cosas y se olvida de su casa y se olvida de su marido y de sus hijos porque quiere, no sé, y si no nos damos cuenta y terminamos olvidándonos del camino de la vida. Aún como pastor yo puedo caer en un espejismo pensando que porque estoy haciendo las cosas para Dios estoy trabajando para la vida y en realidad estoy trayendo muerte y desánimo a mi casa, soledad a mi casa. Este texto dice, aparta mis ojos de lo que es vano, para que no erre en el camino de la vida. La palabra pecado en griego es hamartía y significa literalmente errar el blanco. Por lo tanto, muchas veces nosotros asociamos pecado a cosas que tienen que ver con lujuria, con avaricia, con maldad, pero también es pecado hacerle caso a los espejismos de la vida que te separan del camino correcto y del camino de Dios. También puede ser pecado un excelente contrato en otro lugar que te lleva a abandonar a tu familia y verla de vez en cuando solo por tener más dinero. ¿Cuántos hijos se crían sin sus padres? ¿Cuántos hijos se crían sin sus madres? Este texto habla de un camino y no es nuestro camino solamente, es el camino de los que vienen detrás. Es el camino de los que están a nuestro alrededor. Es el camino de muchas personas que no pueden ver. Y si Dios te permitió ver el camino y ver la vida, pídele a Dios, Señor, guarda mis ojos para no perderme con las vanidades, los espejismos de este mundo, de modo que me pierda yo y se pierda el que me sigue porque piensa que yo soy el referente para él o para ella. Yo pienso en los chicos que trabajan en las gavillitas, niños de 10 años, niños de 12, niños de 2 añitos, de 1 añito, de 3 añitos. Ellos están viendo a las personas que están con ellos no como un maestro, sino como un referente. Su vida es un camino en sí. Por eso la vida en este salmo es mostrada como la existencia y las vivencias, te dije al principio, que transitan en un camino, no como una serie de acontecimientos aislados que debemos disfrutar. La vida es un todo, desde el vientre de nuestra madre hasta el último aliento que demos en este mundo. La vida es un todo. Y por eso este texto habla de la palabra como el camino. ¿Sabes? El Salmo 119 muestra mucho la palabra como luz, como limpieza. Dice el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mis caminos. Pero este texto dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Muchas veces esto se malinterpreta también, ¿no? Yo no me quiero aquí ponerme en el plan del que interpreta bien, ¿no? Pero muchas veces se malinterpreta y se cree que esto es solo para los jóvenes. Yo creo que tal vez se refiere al joven, a la joven, porque en esa etapa de la vida es cuando nosotros decidimos sobre la dirección y el sentido que le damos a la vida. Por eso el texto dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? El que faltaba, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar tu palabra. Porque te decía, en la juventud cuando tomamos las decisiones sobre cuál es la dirección y el sentido que le daremos a la vida. Pero ¿sabes qué? A lo largo de la vida nos vamos a encontrar con muchas situaciones que también serán escollos y que necesitamos quitarlas del medio. Y a veces no tendremos claridad
si esos escollos son buenos, son malos, si será un escollo, será una bendición. Cuando nosotros somos jóvenes o cuando eres joven, tienes que tomar decisiones que son muy importantes para tu vida, con respecto a tu futuro, con respecto al matrimonio. Y no sabes si lo que tienes por delante es una roca inamovible que te va a amargar la vida para siempre, o si lo que tienes por delante es un compañero o una compañera que va a caminar toda la vida contigo. O si la carrera que estás estudiando, si el trabajo que estás haciendo, si dejar los estudios. Yo tuve que enfrentarme a la decisión de dejar la facultad, por ejemplo. Y era joven, y tenía 20 años. Y este texto a mí me ayudó muchísimo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Señor, yo quiero que el camino que voy a transitar por delante sea un camino limpio, sea un camino libre, no sea un camino con una mochila de piedras en mi espalda. Por eso necesitamos caminos limpios, caminos claros, y no estar estancados o limitados en el desarrollo de la vida. Y eso da lo mismo a la edad en la cual tomamos las decisiones. Pero ¿sabes qué? Yo te dije recién que el camino es la palabra. Y en este texto, en este salmo se muestra como que el camino es la ley de Moisés. Actualmente por el pueblo de Israel el camino es la Torá, es la ley de Moisés, ese es el camino. Pero si la ley era el camino, entonces ¿por qué había que limpiarlo? Si la Torá es el camino, ¿por qué este texto dice que no transforma mi vida? Háblame, no quiero caer en la vanidad. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Si tomamos la decisión de caminar en la ley de Dios, entonces ¿por qué razón tengo que limpiar mi camino? Porque ya de hecho está limpio. Entonces es evidente que la ley, siendo buena, no necesariamente es fácil de aplicar. Muchas veces nuestras condiciones emocionales, espirituales o entornos sociales hacen que el camino se ensucie. Porque como toda religión son conceptos y principios buenos, pero que vienen desde afuera hacia adentro. El problema no es que la palabra esté sucia. El problema es que nuestra alma a veces está sucia. No sucia con pecados y maldades solamente, sino a veces está sucia con miedos, con temores, con ansiedades. Mira, uno de los grandes argumentos que usa el diablo para frenarte en tu camino no está afuera. El gran enemigo de nuestra vida no solamente es Satanás. Los grandes enemigos de nuestra vida los llevamos aquí adentro, porque son muchas veces nuestros temores, o muchas veces son nuestros rencores, nuestras ansiedades, que tienen que ver con argumentos, pensamientos. Y cuando hablamos de la ley, de la palabra de Dios, la ley, como toda religión, como todo principio religioso, son buenos, pero siempre vienen enseñados por otro en nuestra mente. Cuando tú le enseñas a tu hijo la palabra de Dios, es muy posible que es la enseñanza de un padre a la mente de un hijo. Pero si el hijo tiene el corazón cargado de argumentos, de temores, de ansiedad, las piedras las está llevando aquí adentro. Por eso el texto dice, ¿con qué limpiaremos nuestros caminos? ¿Con qué limpiaremos? Y entonces son principios buenos, pero vienen de afuera hacia adentro. Pero si nuestra alma está sucia porque está perturbada con algo, contaminada con algo, mira, en nombre de la religión se hicieron verdaderas barbaridades. Barbaridades mundiales y barbaridades familiares. Muchas madres manipulan a las hijas y a los hijos con una palabra que es la palabra de Dios, pero malintencionada. Muchos hombres son autoritarios usando base bíblica, diciendo que ellos tienen autoridad porque Dios se la dio. Y la palabra es buena, pero hay algo que no está bien. Y luego sobre los hijos crecen argumentos en el corazón. Entonces, es que todo esto es sucio. Por eso necesitamos ser limpiados por dentro, porque el problema no está en el camino, el problema está en las piedras que nosotros llevamos en el alma. Necesitamos para ver bien, para entender bien los planes y propósitos de vida en este camino. Y también para entender que la palabra de Dios fue dada para vida y no para matar el alma de otros, como lo hacían los fariseos. En este contexto Jesús dijo que su palabra nos limpiaba, mostrando que su palabra nos da una visión clara del propósito de Dios y del sentido de nuestras vidas. La ley de Moisés no limpiaba el alma. La ley de Moisés era el camino. Pero luego apareció Jesús y dijo, mira, Juan 15:2,
Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y mira lo que dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó fue muy diferente a una ley religiosa o a un sistema estructural religioso. Lo que Jesús hablaba tenía que ver con lo más profundo del alma del ser humano. Porque también dijo Jesús, mira, en Juan 13:8, Jesús llega para estar con los discípulos y, ¿sabes? Hay una costumbre todavía en el pueblo de Israel para el Shabbat, para un montón de fiestas, y es de bañarte. De hecho, el pueblo árabe lo hace cada vez que entra a la mezquita, se lava los pies, se lava las manos. Y cada vez que tú ibas a una casa te bañabas, pero te tenías que lavar los pies antes de entrar a la casa, porque generalmente se quitaban las sandalias y para comer todo junto en una estera en el suelo no era agradable estar con los pies sucios. Y si esa casa tenía dinero, tenían un siervo que le lavaba los pies. Y aquel día Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y yo sé que la enseñanza primaria en esto, la primera enseñanza, es acerca de la humildad y del servicio. Pero aquí hay otra enseñanza muy profunda también, y tiene que ver con la limpieza de la que te estoy hablando. Vuelvo a esto para que lo entendamos bien. El texto del Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y es evidente que el camino al que se está refiriendo el Salmo es la ley de Dios, pero que muchas veces, siendo palabra de Dios, termina siendo manchada por algo. Pero aparece Jesús y habla de una palabra que limpia el alma. Y en este momento en que Jesús le lava los pies a los discípulos, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, mira, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está del todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y se refería a Judas, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Obviamente Jesús está mostrando la actitud de siervo, te dije. Pero escondido en este hecho se muestra la limpieza del alma, pues hace referencia a la actitud de Judas. Si no hubiera hecho referencia a la actitud de Judas, dudaríamos. Pero al hacer referencia a la actitud de Judas, nos estamos dando cuenta que Jesús habla de una limpieza profunda del alma. Por eso, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos revele como lo hizo Jesús a tantos seres humanos. La palabra de Dios ya no como un concepto enseñado de afuera hacia la mente, sino como una revelación del Espíritu Santo a lo más profundo del alma. Porque cuando Dios nos habla de esa manera, que escúchame bien, es una experiencia que todos necesitamos. Este es el problema por el que mucha gente se encuentra queriendo caminar con Dios, con situaciones que ellos mismos generaron y que hoy son piedras y obstáculos en la vida. Pero cuando nosotros somos guiados y encaminados y por una profunda revelación del Espíritu Santo, todo cambia. Es más, yo puedo leer en la palabra de Dios tantas promesas de Dios que son necesarias, pero esas promesas cobran vida cuando Dios las revela a lo más profundo del alma. Por eso te decía recién, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con la palabra. Este texto habla de palabra, habla de camino, habla de vida. Por eso te decía recién, habla de una palabra que nos vivifica el alma, que nos aviva el alma. Mira, cuando Dios aviva nuestra alma, aviva nuestro matrimonio, aviva la relación con nuestros hijos, aviva la relación con nuestros padres, aviva las ganas de vivir. Por el camino a tus mandamientos correré, te dije recién cuando ensanches mi corazón, decía, por eso necesitamos que el Espíritu Santo, como los días de Jesús, vuelva a hablarnos a lo más profundo del alma. Cuando un diagnóstico nos da miedo. Ayer yo hablaba con una persona muy querida, esta persona me decía, tengo temor por estas enfermedades, por estas situaciones. Yo le decía, el temor es tan lógico en la vida humana. Todos tenemos temor. Todos hemos tenido miedo. Y eso nos hace ver nuestra debilidad, eso nos hace ver nuestra fragilidad. Y esta persona me decía, yo sé que Dios hace esto, pero yo le decía, vamos a orar. Primero, que Dios te guarde, y segundo, que Dios te hable al corazón. Qué diferente es cuando tú sabes, Dios me habló. Dios lo dijo. Dios me habló, Dios me ha dicho.
entonces tu camino está limpio. Porque si no, tu camino es como caminar en medio de un barrizal. Y caminas en la palabra, caminas en los principios cristianos, pero no caminas con libertad. Caminas con el corazón compungido, caminas con el corazón entristecido. Sé que tengo que estar con este hombre porque es la voluntad de Dios, pero ese tiempo que perdí el amor. Sé que tengo que cuidar a mi hijo, pero estoy harta de mi hijo. Sé que tengo que hacer esto, estoy caminando en obediencia, pero con el corazón compungido. Y Jesús vino y dijo, mi palabra los ha limpiado ya. Es evidente que esto es muy diferente a conceptos religiosos. Es evidente que estamos hablando de un camino limpio, no por una enseñanza aprendida, sino por algo que Dios mismo te lo revela en lo más profundo del alma. Y necesitamos esta experiencia con Dios. Y esto tiene que ver con la oración. El camino que transitamos no es nuestro, es un camino de Dios y Él lo trazó. Y a veces se ensucia no porque Dios lo creó sucio, sino porque las circunstancias que vivimos van poniendo argumentos, trabas, piedras en medio de este camino. Este texto dice, correré el día que mi corazón sea libre. Por eso habla de una palabra que da vida, de una palabra vivificante, de una palabra que aumenta la vitalidad. Este texto dice, cuando mi alma está en angustia, cuando mi alma se deshace de ansiedad. O sea que esa es una palabra que revitaliza el alma. Los acontecimientos que estamos transitando nos van a llevar a ansiedad, lo dije recién. Ya sea por el COVID, ahora están hablando otra vez que en China está todo el mundo confinado otra vez, por la guerra, por la economía, por qué va a venir ahora. ¿Qué va a suceder? Hace unos días atrás nos despertamos todos y todo el mundo en la calle, cuando ya no hay que usar mascarilla en la calle, todo el mundo en la calle estaba con mascarilla, porque no podíamos respirar de la tierra que había. Yo nunca viví en una tormenta de arena en épocas de lluvias. Me pareció algo tan extraño. Lili me decía, entonces, ¿qué está pasando? ¿La tierra está por debajo de las nubes y el agua la arrastra? ¿O las partículas de tierra están pegadas en las partículas de vapor y caen con la lluvia? Lo cierto era que el otro día era impresionante, para colmo era tierra roja y la gente a esto le llama lluvia de sangre, ¿no? Entonces cuando yo veía todo esto parecía algo tan dantesco que incrementa la ansiedad, incrementa la tristeza, incrementa la depresión en tanta gente. Pero Dios ya habló y ahí está en la Biblia. Y Dios nos hablará a cada paso. Por eso en el versículo 60, en Juan, Jesús decía, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, decía Jesús, son espíritu y son vida. Y le respondió el Señor Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Es evidente que lo que Jesús hablaba abría la mente, abría el corazón a un camino de vida. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele esto, no como conceptos o principios religiosos aprendidos, sino como una verdadera revelación, escuchar algo claro y concreto en nuestro ser que nos transforme, que nos haga dejar los pecados, que nos quite argumentos de temor, argumentos de muerte, de resentimiento, argumentos de orgullo. Amén. Porque este camino es un camino de vida y para vida. Es mucho más que religión. La vida no es el dinero o la economía. En Europa hemos vivido equivocados. Yo ya voy a terminar con esto. Quiero completar esto y luego vamos a orar para que Dios nos hable. Vamos a decirle, Señor, necesito oír tu voz. Necesito escucharte. Yo sé muchas cosas, pero necesito que de adentro hacia afuera venga con fuerza tu palabra. No solamente lo que sé. Porque los temores están aquí adentro. Los temores involucran la mente y las emociones. Y muchas veces la palabra solo involucra la mente. Por eso necesitamos que la palabra de Dios también involucre las emociones. Porque si no, el temor sigue siendo más fuerte. Porque vuelve a surgir de las raíces que quedan en la tierra de las emociones. Y crece nuevo el árbol que nos toma la mente otra vez. Por eso vuelve la ansiedad constantemente. Nosotros necesitamos algo mucho más profundo que el simple conocimiento de una verdad. Necesitamos que esa verdad se haga vida. Y eso fue lo que dijo Jesús. Si no coméis mi carne, y pensaban que era canibalismo, si no bebéis mi sangre. Y por eso Jesús le dijo,
¿Te quieres ir, Pedro, luego? Porque todos se ofendieron cuando Jesús dijo. Y él dijo, tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Jesús está diciendo, si vosotros podéis incorporar vuestra palabra, mi palabra a vuestras vidas. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos dé vida. La vida no es el dinero ni la economía. Yo ayer le decía a los hermanos, ¿por qué hacemos las cosas? Y alguien puede responderte, porque queremos dinero. ¿Y para qué quieres dinero? Para vivir. ¿Seguro que vamos a vivir si buscamos más dinero? Le decía yo. ¿Seguro que vas a vivir si buscas más dinero? Hoy todo el mundo corre de un lado para otro buscando mejores trabajos, mejor economía. Y no nos damos cuenta si en realidad estamos alterando o no ese camino de vida. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Para qué haces las cosas? Para tener más dinero. ¿Y para qué quieres más dinero? Bueno, para vivir. ¿Seguro que vas a vivir si vas a tener más dinero? ¿Seguro que la vida depende de eso? ¿Para qué buscas más dinero? Bueno, porque tengo que hacer pagos. ¿Pagos de qué? Del coche, de la casa. ¿Y la casa para qué? Y bueno, la casa la necesito para vivir. Yo le decía ayer a los hermanos, mira, los animales para sobrevivir buscan cuevas. Nuestra casa muchas veces cumple la función de la cueva. Es el lugar que nos protege, pero no necesariamente por esa razón va a ser el lugar donde vivamos, porque la vida es mucho más que eso. ¿Seguro que vas a vivir en esa casa, que va a haber vida? ¿Seguro que vas, o solo vas a refugiarte en ella? Porque vivir, te decía recién, es mucho más que tener una casa. Cuando un niño es concebido, cuando un niño nace, no se pregunta si sus padres tienen dinero, ni se pregunta en qué casa va a vivir. Cuando un niño nace, no se pregunta qué carrera o qué profesión tienen sus padres. Cuando un niño nace, simplemente quiere vivir, y la vida le empuja desde dentro. Y lo que ese niño necesita es amor, es libertad, es cariño, es protección. Cuando nosotros vivimos durante muchos años, un día, yo venía en un piso de la colonia San Sebastián, y un día yo venía muy triste porque el diablo me estaba comiendo la cabeza con una mentira, con un argumento. Yo recuerdo que venía viajando hacia aquí, venía pensando en que toda mi vida había sido sin dinero y que yo hubiera querido darle a mis hijas muchas mejores cosas de las que les di. Y sobre todo venía pensando en aquel piso que cuando había mucho viento, porque vivíamos en el quinto, los portazos aflojaban las puertas porque eran de mala calidad. Y mi piso siempre estaba roto. Y yo venía muy triste, pensando, nunca les he dado algo bueno a mis hijas. Y yo recuerdo que ese día fue algo tan milagroso, porque yo entré por esta puerta y justo Carolina subía por aquí. Y Caro me dijo, ¿sabes, papá? Estaba recordando en estos días cuando vivíamos en la colonia San Sebastián, que era un piso tan grande y tan bonito. Y me dijo, ¿sabes? A veces pienso que mi hermana y yo hemos sido tan felices en ese piso. Nosotros no necesitamos grandes cosas para vivir. A veces nosotros vamos detrás del dinero pensando que es necesario para la vida, pero la vida se desarrolla en un camino que es la palabra que Dios nos ha dado. Para vivir no hace falta dinero. Eso es un complemento más. Puede haber más o menos. Vienen tiempos en los cuales probablemente hay mucha escasez y mucha carestía. Es así. Por eso, que Dios guarde nuestros corazones. Vamos a orar por esto. Que Dios nos hable. Necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos la vida que nos da su palabra. Necesitamos recuperar la vida en los momentos de angustia, de ansiedad, de tristeza, de confusión. Mira, con la palabra Jesús sanaba, con la palabra Jesús echaba fuera demonios. Con la palabra Jesús entonces quitaba la presencia del infierno y traía el cielo. Tan fuerte es esto que un día un centurión romano dijo, una palabra tuya bastará para sanarlo. Por eso necesitamos una palabra de Él. Necesitamos que Dios nos hable. Yo no sé cómo estás transitando este camino. El camino es la palabra. Para el pueblo de Israel la palabra siempre fue la Torá, el camino. Pero un día vino Jesús y dijo que Él era el que les daba vida. Y este salmo dice, yo correré por este camino cuando ensanche mi corazón. Yo quiero que oremos ahora.
para que nuestro corazón vuelva a tener la vida que Dios quiere que tenga. Porque a lo largo del camino de esta vida hemos perdido mucha vida y no es ese el plan. El plan es que nosotros crezcamos y nos desarrollemos. Por eso este salmo dice, avívame, dame vida por tu palabra. Nosotros necesitamos que Dios vuelva a hablar a nuestros corazones. Y no es porque Dios no quiere hablar, sino porque a veces nosotros no podemos escuchar. ¿Con qué vamos a limpiar el camino por delante? Los años que nos quedan de vida. Con guardar esta palabra. Es una palabra de vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, la palabra, y yo soy la vida. Y por eso necesitamos leer la Biblia también, para saber lo que Él ya dijo y lo que Dios aún nos sigue hablando y nos seguirá hablando constantemente. Entonces vamos a orar, vamos a hacer una oración ahí donde estemos, en todos los lugares donde estamos. Y yo quiero orar por ti, quiero orar por todos nosotros, pedirle a Dios y hacer hoy una decisión en el corazón. Señor, yo quiero buscar tu palabra todos los días de mi vida. Yo necesito que tu palabra sea revelada a mi corazón. Quiero que oremos todos los que están con algún temor en el alma, los que tienen algún temor en su mente, todos los que han perdido la ilusión, las ganas. Vamos a orar por los que tienen que tomar decisiones importantes. Vamos a orar por este camino, que no es una palabra solo aprendida en la mente, sino es una palabra incorporada en el alma, como lo hacía Jesús y como Jesús lo dijo. Que al fin y al cabo se transforma en camino para nuestros hijos. La generación que va a conocer al Dios de sus padres y lo que Dios ha hecho por ellos. Y entender que nosotros somos parte de todo este camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Jesús dijo, no hagan nada hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso vamos a pedirle a Dios en oración que por medio de su Espíritu Santo Él nos revele todas estas cosas. Y que Él nos hable, que Él nos vuelva a hablar. Y decirle, Señor, en cada etapa de mi vida, yo necesito oír tu voz. Necesito que me hables. Como adolescente, como joven, como hombre o mujer joven. Y después cuando ya tengamos una edad media o ya nos estemos poniendo viejos, Señor, necesito que me hables. Es impresionante como Dios le hablaba a aquellos hombres en su vejez. La Biblia dice que en estos tiempos los ancianos tendrán estas visiones, estos sueños. Por lo tanto, Dios quiere volver a hablar al pueblo y no contaminarnos con todo lo que el entorno dice. Por eso el texto dice, ¿con qué limpiaremos nuestro camino en la etapa de la vida en la cual tenemos que tomar grandes decisiones? Con guardar tu palabra. Señor, tu palabra limpie mi vida. Guárdame de los espejismos ilusorios de dinero, de cualquier tipo de placer, de fama, de poder, de comodidad, que me aparten de la vida. Querido Señor, yo quiero tener las cosas claras. Pedro le dijo a Jesús, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Querido Señor, yo te ruego que tú vuelvas a hablar a todos y cada uno de los que estamos escuchando esta palabra. Necesitamos volver a oír tu voz. Correremos por este camino cuando nuestro corazón esté ensanchado. Te ruego por todas las personas que en estos días tienen el corazón limitado, aquellos que están perdiendo el amor, aquellos que están perdiendo el alma. Te ruego por aquellos, Señor, en los que la palabra ha entrado en sus mentes, pero no ha ocupado el corazón. Necesitamos hacer el camino inverso ahora, porque aún el corazón está cargado de piedras, de raíces malignas, de temores, de ansiedades. Necesitamos oír tu palabra en lo más profundo de nuestro espíritu. Y que esa palabra, fluyendo de nuestro interior como un río de vida, arrastre todo lo que está mal. Querido Señor, entendemos que el camino por donde transita nuestra vida es tu plan y tu voluntad revelado en tu palabra. Por lo tanto, no es nuestro camino, sino que es el camino que tú nos has dado y nos lo has prestado para que nosotros transitemos en ello. Te ruego por nuestros hijos que transitarán este camino. Y te ruego por todos los que vendrán detrás nuestro. Te ruego, Señor, por todas y cada una de las personas que caminarán a nuestro lado. Los que nos miran, los que no pueden ver, los que no tienen ojos,
y necesitan ser cogidos de la mano para ser guiados a la vida y a la vida eterna. Por eso te ruego, Señor amado, que nos avives por medio de tu palabra. Vuelve a traer una revelación profunda de tu palabra. Danos hambre y sed, Señor, de escuchar tu palabra, de oír tu voz. Señor amado, que no caigamos en ser cristianos intelectuales, que no caigamos en ser cristianos solo de religión, de métodos, de formas, de conciertos. Queremos volver a ser hombres y mujeres que te escuchan a ti. Hombres y mujeres guiados por tu Espíritu Santo en estos tiempos tan difíciles. Te ruego, Señor, que vuelvas a avivarnos con tu palabra, que vuelvas a darnos vida por medio de tu palabra, porque tu palabra es vida. Querido Señor, alumbra nuestro camino por medio de tu palabra. Y te ruego, Señor, que a cada paso de esta iglesia tú siempre le hables. Habla a cada padre, a cada madre, a cada chico, a cada chica. Háblanos, Señor, en cada etapa de la vida. Háblanos aún antes de recibir las malas noticias para que nuestra alma esté fuerte y firme. Háblanos, Señor. Habla a los padres que están sufriendo por sus hijos y recuérdales, Señor, las palabras que tú un día le diste con respecto a sus hijos. Y te ruego, Señor, que eso haga tener vida en el alma, Señor. Les vivifique el alma a esos hombres y esas mujeres con respecto a esos hijos. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.